Estamos situados en el año 2009, tiempo de elecciones generales. Se reconfigura el mapa político. Hay una victoria del movimiento al socialismo con el 63% de la votación, superior a la de la elección precedente el año 2005. La oposición, que hace un juego de postular a Manfred Reyes Villa y a Leopoldo Fernández en ese momento, y hasta ahora detenido por el tema de los hechos de Pando, alcanza un 28% de la votación. Samuel Doria Medina, que en aquel momento no quería aliarse con ningún partido de la oposición, alcanzó un 5%, Alianza Social fue otro partícipe, no superó el 2% de la votación, pero logró representación parlamentaria. Con ese escenario se inaugura la primera Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Aspectos importantes de cambio, por ejemplo, las circunscripciones indígenas. De otro lado, la ampliación de esa cuota de representación en el Senado Nacional de 27 parlamentarios a 36, 4 por departamento. Todo este aspecto centrado en un elemento que el oficialismo, el partido de gobierno, indicó desde un inicio, la nacionalización del trabajo legislativo. Este aspecto con actores de primer nivel hoy en Palestra Política. Amigos, bienvenidos, buenas noches. Aviala Televisión les saluda. Hidrocarburos, presentamos. Amigos, gracias por su sintonía y por estar siempre fieles a Palestra Política por Aviala Televisión. Nuestra señal llega a nivel nacional a través de Entel a todos los rincones del país, y en Potosí estamos junto a Colonial TV. En este momento, hablando de un tema importante, vamos a abordar y analizar el proceso post-constituyente. Anoche estábamos analizando un capítulo anterior en este ejercicio de recuperación de la memoria histórica, porque este año es año de elecciones y lo que nosotros queremos es que hayan criterios formados para emitir el voto. Vamos a presentar a continuación a nuestros panelistas, 3 panelistas de primer nivel junto a nosotros. Rosalía del Villar Hinojosa es trabajadora social, Universidad Mayor de San Andrés, ha sido asambleísta constituyente 2006-2007, es especialista en legislación social, fue directora de la Dirección General de Personas con Discapacidad 2012. En la actualidad trabaja en el Ministerio de Educación, desde donde realiza el seguimiento a la ley Avelino Siñani para su aplicación. Felipe Jorge Silva Trujillo es abogado, Universidad Mayor de San Andrés, exdiputado uninominal por el MAS, Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, subjefe de la bancada del MAS. Actualmente es concejal por el Movimiento al Socialismo en la Alcaldía Municipal de La Paz. Miriam Marcela Rebollo Quiroga, licenciada en Sociología, máster en Ciencias Políticas, especialidad en Democracia. Del 2006 al 2007, asambleísta constituyente. Es diputada por el Movimiento Sin Miedo. Si usted recién se une a nosotros y a nuestra sintonía, estamos analizando el proceso post-constituyente, todo el marco legal, toda esa misión de aplicar la Constitución Política del Estado. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Doña Marcela, bienvenida. Don Jorge. Y Rosalía del Villar, bienvenida, buenas noches. Lo que ahora vamos a presentar es el tema y la memoria histórica. ¿Qué significa este periodo? Año 2009, año 2014. El triunfo en el referéndum revocatorio, seguido de la aprobación de la Constitución Política del Estado por la misma vía, posibilitaron al movimiento al socialismo llegar a las elecciones de diciembre del año 2009 con cierta tranquilidad,
Bolivia comenzaba a transitar a un periodo de estabilidad luego de las tensiones durante el proceso constituyente y las disputas por la autonomía departamental. En las elecciones, el MAS conseguía una victoria todavía más categórica que la elección pasada, obteniendo el 63% de la votación, aspecto que hizo posible que consiguiese 2/3 de representación en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La alianza BPP Convergencia Nacional, que postuló a Manfred Reyes Villa y por primera vez en la historia democrática a un político detenido en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz, Leopoldo Fernández, consiguió un 26% de la votación. El tercer lugar lo ocupó Samuel Doria Medina, que en aquella ocasión no quiso entablar alianza alguna con ningún frente opositor. El resto de los porcentajes representaron la pérdida de la personería jurídica de muchas agrupaciones políticas que apenas superaban el 2% de la votación, como Alianza Social de René Joaquino, Gente o MUSPA. La principal tarea, ya en el periodo postconstituyente, estuvo encaminada a efectuar la paulatina implementación de la Constitución Política del Estado, en especial la aprobación de 5 leyes fundamentales para regir el ordenamiento interno del país. La nueva Asamblea Legislativa comenzó a trabajar con una nueva dinámica en la que figuraba la participación de los asambleístas suplentes a través de su habilitación una vez a la semana durante el trabajo regional del titular. En el Senado se amplió la cuota de representación, esta vez de 27 a 36 senadores, 4 por departamento. Las denominadas leyes marco del órgano electoral, del régimen electoral, de autonomías, del órgano judicial y del Tribunal Constitucional fueron aprobadas en la primera legislatura, momento en que Héctor Arce y René Martínez eran presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado respectivamente. El MAS hizo uso de su mayoría en más de una ocasión para efectuar la aprobación de las leyes, mientras la oposición, que no contaba con sus líderes, comenzó a desnudar sus fricciones internas cada año al momento de elegir a las cabezas de la bancada. El trabajo del bloque opositor se centralizó en la denuncia y la utilización de recursos legislativos como las interpelaciones, las peticiones de informe oral y escrito. De la bancada mayoritaria al comienzo del año 2010 se desprendieron los miembros del Movimiento Sin Miedo, que pasaron a ser un sector alejado del oficialismo al poco tiempo de iniciada la legislatura. Durante este periodo, que denominamos postconstituyente, el órgano ejecutivo estableció junto al legislativo la realización de las denominadas cumbres sociales, destinadas a efectuar propuestas que luego debían transformarse en mecanismos legales. El mandato de dichas cumbres sociales fue avanzando y elaborándose paulatinamente, aunque sin ser completado. La Asamblea Legislativa aprobó durante los últimos 4 años y medio más de 500 leyes, entre las que figuran leyes estructurales, declarativas, administrativas y aprobaciones de créditos y autorizaciones de proyectos. Bueno, ahí está el resumen de este proceso que vamos a analizar esta noche acá en Palestra Política. Doña Marcela Rebollo, buenas noches, bienvenida. La primera pregunta, de repente más existencial. El sentimiento de esa transición es ser parte de la constituyente y luego ser miembro de la primera Asamblea Legislativa. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un gusto compartir este panel para hablar de un tema que es muy importante y que tiene una significación histórica poco debatida y poco discutida. Porque para hablar del proceso postconstituyente hay que necesariamente referirse a la expectativa que se tenía en el proceso constituyente. Y cuando hablamos del proceso constituyente y hablamos de la Asamblea, fue pues un debate y una expectativa muy grande al pensar que uno de los poderes, entonces denominado poder legislativo, era y fue el foco de la crisis del Estado neoliberal, fue la crisis, fue la institución en la que se concentró la crisis del sistema político partidocrático, así lo definimos, pero también fue el escenario
de la posibilidad de replantear el encuentro de bolivianos y bolivianas en un espacio deliberativo que pusiera en marcha efectivamente el modelo y la propuesta del modelo estatal que se definió en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Legislativa empieza con un peso, una carga detrás, ¿no? Que Así había que es, borrar. con un desafío muy grande porque Gabriel no se cambió el nombre porque sí, se cambió el nombre porque se buscaba que fuera un escenario primero de representación plural, que lo colectivo y lo individual convergieran en un mismo espacio para definir los temas más importantes del país, que fuera fundamentalmente deliberativo, que recuperara ese sentido deliberativo y que tuviera instrumentos para hacerlo. Hay que inmediatamente analizar qué significó entre lo que la Asamblea propuso y lo que efectivamente tuvimos y tenemos como la primera Bien. Asamblea Plurinacional. Don Jorge Silva, buenas noches, bienvenido. Usted miembro de una legislatura anterior. Así es. ¿No? Del viejo Congreso, digamos. Del último Congreso. Del último Congreso. No quiere que lo digamos viejo. No, por favor. A ver, las expectativas en esa transición, o sea, ¿qué peso también había detrás de un legislador cuando había que cambiar las reglas de juego, ¿no? Usted recuerda, se promulgó la Constitución Política del Estado y había un añito, ¿no?, que todavía les quedó de trabajo. Así es. Y decían que entonces Congreso no tenía la suficiente autoridad como para iniciar el proceso de cambio, ¿no? Proceso de cambio normativo. A ver, hablemos. Así es, Gabriel. A ver, primero agradecerte por la invitación, un saludo cordial a todos, a Marcela. Evidentemente nosotros esperábamos que la Asamblea Constituyente que se había conformado por primera vez en la historia del país y que se instaló en Sucre, luego por motivos que todos sabemos se traslada a Oruro, culmine su trabajo de elaborar el proyecto de Constitución Política del Estado. Hasta entonces nosotros no pensábamos que el Congreso iba a ser la última instancia donde se iba a aprobar el proyecto de Constitución Política del Estado y posteriormente someterlo a referéndum. Nosotros teníamos en mente que iba a ser la Asamblea Constituyente que iba a realizar ese trabajo y que iba a terminar. Sin embargo, los actores políticos en ese momento impidieron que en Sucre se termine la Asamblea Constituyente, lo que provocó que se fueran a Oruro y que posteriormente llegue un proyecto de constitución al Congreso, que no teníamos facultades ni competencias para hacer un Congreso constituyente. Eso hablábamos anoche, un proceso muy a la boliviana, ¿no? Así es. Con la particularidad que eso significa, y poco apegado a la doctrina que marcaba el proceso como tal. Así es, y ahí tuvimos la presión de los movimientos sociales. Recuerdo que cercaron el Congreso, actualmente la Asamblea, se instalaron en la Plaza Murillo y no podíamos salir, ni diputados ni senadores, y estuvimos ahí varios días hasta que logramos finalmente concertar con Podemos, que representaba la fuerza opositora más importante dentro del Congreso, y en varias jornadas y largas horas de noche y de día logramos finalmente llegar a un acuerdo de aprobar un proyecto de Constitución Política del Estado que posteriormente fue sometido a referéndum. Sentimos en ese instante que teníamos una gran carga, un gran peso, porque el trabajo que habían hecho los asambleístas lo teníamos que haber aprobado nosotros, no sé si revisado, pero por lo menos aprobado con más de 200 modificaciones de forma que se hicieron y algunos temas de fondo que se tocaron al proyecto que llegó de Oruro. Fue importante, sin embargo, la participación en ese momento de la oposición y fundamentalmente del oficialismo, respaldado por esa gran multitud que veíamos en las calles movilizándose, exigiendo que el Congreso termine ese periodo constituyente con una Constitución Política del Estado que hoy día están gozando todos los bolivianos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Seguro que muchos candidatos nos están viendo, candidatos que van a estar acá dentro de unas semanas para traspasar esta experiencia y que podamos crecer, ¿no? El espacio este es para crecer, para crecer. Rosalía, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Usted ha sido parte también de ciertos niveles de asesoría, de constituyente también, ¿no es cierto? Acláreme eso. Y le doy la primera pregunta. El tema de nacionalizar las leyes, ¿no? Al menos el tratamiento, ese proyecto de que
las leyes sean hechas desde Bolivia y no, como en algún momento se ha dicho, traídas de afuera. Ahora vamos a debatir sobre ese tema. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Primero de aclaración, yo he sido asambleísta constituyente por la circunscripción 14 del Alto. Mi proceso ha sido muy de base. Yo he entrado a la Asamblea Constituyente a los 29 años, con 2 bebés, o sea, una historia bien típica de las mujeres en Bolivia, ¿no? Entonces, como representante de base, ¿cuál era nuestro principal debate? Lo que acabas de plantear. Cómo siempre hemos sentido que las leyes no respondían a nuestra realidad, que eran ajenas a la realidad que vivíamos. La Constitución decía que éramos un Estado absolutamente católico, pero yo hacía mi huacta en la Pachamama, en el Alto, ¿no ve? O sea, decía que todos hablábamos castellano, pero también, o sea, negaba toda esa pluralidad y esa diversidad. Entonces no era una ley Made in Bolivia, y lo que queríamos era que se reconozca la realidad, o sea, hacer un proceso, si vale el término, aunque estoy utilizando un término un poco marxista, hacer un proceso dialéctico, que la realidad se inscribe en las leyes, en esta ley marco que respondía a toda esta sociedad, que reconozca esta diversidad y que luego vuelva a la sociedad. O sea, y creo que ese propósito, con toda esa diversidad a la que representábamos los asambleístas constituyentes allá en Sucre, lo hemos conseguido también. En comparación con el Congreso de ese entonces, nosotros teníamos 16 fuerzas políticas, estaban representados de todas las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Incorporar la palabra indígena, originario, campesino ha sido en debate. Se han generado varios conceptos en construcción en la Asamblea Constituyente, porque el objetivo era plasmar esta realidad, plasmar la realidad boliviana con todas sus contradicciones, porque es una sociedad abigarrada, una sociedad sobrepuesta, plantea diferentes pisos entre sí, los pisos ecológicos, la identidad. O sea, es tan diverso que lo único que queríamos era reflejar esta realidad en un texto constitucional y luego que este texto constitucional vuelva a la realidad a través de la aplicación de normas. Segunda ronda, doña Marcela Rebollo. A ver, la idea de fabricar leyes made in Bolivia. Bueno, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Con qué ilusión se ha arrancado? Bueno, Made in Bolivia no solamente significaba que no se trajeran leyes de fuera para aplicarlas en el país. Una cosa que aclarar, ¿no? Había un porcentaje de tuición sobre esa fabricación, ¿no ve? Manifestada por el voto y la cuota de representación. Sí, yo diría que se entendía que debían ser leyes bolivianas, hechas por bolivianos, aplicados para bolivianos. Y yo creo que ha habido un debate importante, por lo menos en las primeras 5 leyes. Sin embargo, nunca fueron estrictamente bolivianas. Muchos ¿Por qué no fueron bolivianas? Porque buena parte de las leyes se hicieron con financiamiento de Naciones Unidas, que llegó directamente a las directivas de las cámaras de más de $300.000, que luego a la cabeza de la actual ministra Teresa Morales se alquiló un espacio en un edificio en la avenida 6 de agosto. Allá se instalaron los asesores, allá se instalaron los consultores que presentaron estas leyes, y hay una larga lista sobre la que jamás han querido dar informe. Yo he pedido personalmente tanto al Ministerio de Relaciones Internacionales, en la persona del ministro Choquehuanca, como a las diferentes presidencias. Usted dice, no fueron leyes hechas no fueron, en no tienen por qué ser, ese es un falso debate. El conocimiento es complementario, el conocimiento es acumulativo, la experiencia jurídica. No somos una isla, Gabriel, eso sería grave, sería mentirle al país y mentirnos. Ni siquiera la Constitución rompe con las viejas constituciones de manera radical y no se aparta de los conceptos constitucionales vigentes en la región. Don Jorge Silva, ¿está de acuerdo con lo que dice la diputada Rebollo? Y en concreto, ¿qué determina, perdóneme el término, la nacionalidad de una ley? ¿Solamente el tema de los asesores o los procesos posteriores? A ver, vamos analizando.
Bueno, porque ese era el desafío, ¿no? Seguimos con ese desafío porque hay leyes que todavía faltan. claro, la diferencia sustancial, Gabriel, es que antes te traían el proyecto de ley como receta del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Estos proyectos de ley respondían a políticas ajenas a la política, si es que había política nacional. Por este otro lado, la Constitución preveía que en un plazo determinado se tenían que aprobar estas 5 leyes fundamentales para iniciar el proceso de transición de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Y entendemos que actualmente estas 5 leyes que ha aprobado esta Asamblea no responde a una visión extranjera externa, sino responde a una visión nacionalista. Por más que hayan participado asesores de otros estados, haya habido financiamiento de alguna cooperación, yo entiendo que la esencia de estas 5 leyes, entre ellas la Ley Marco de Autonomías, por ejemplo, que fue aprobada por 2/3, responde a la visión de un nuevo país que estamos emprendiendo, a la visión de un nuevo Estado que estamos construyendo, el Estado plurinacional, y por lo tanto querer opacar el desarrollo, la implementación, el ejercicio legislativo con este tipo de argumentos no tiene sentido. Es decir, se estaría afectando a un proceso mucho más serio, mucho más grande, con un tema de que ha habido un tipo de financiamiento externo. Rosalía, la misma pregunta, ¿no? Vamos en la misma línea para ser muy ecuánimes en este debate. ¿Qué determina el tema de la nacionalidad de una ley? Primero, yo he participado ya desde la sociedad civil. Yo he salido de la Asamblea Constituyente y he vuelto a territorio, he vuelto a mi población y a mi gente. Y he tenido la fortuna de participar en la socialización antes de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías. Incluso hemos trabajado cuando en ese momento en la prefectura, antes de que se apruebe que La Paz antes de que La Paz aceptara ser autónoma, hemos trabajado el Estatuto Autonómico, las propuestas de Estatuto Autonómico. He participado en la reglamentación de la ley de personas con discapacidad y también ahora estoy participando en la aplicación de la ley. ¿Esta participación qué le hace ver a usted? Me confirma que se trabaja desde la sociedad. O sea, primero, en ningún momento yo hasta ahora, y lo puedo garantizar, que en ningún momento yo hasta ahora he visto extranjeros, asesores extranjeros, en ninguna de las 3 leyes en las que yo he participado. Lo primero. Y lo segundo, que nosotros hemos trabajado siempre participando con la gente. O sea, si se han demorado la aprobación de la ley, en estas leyes, ha sido porque se hacían encuentros territoriales constantemente. Entonces, eso demuestra que son leyes Made in Bolivia. Hay un tema, perdón que le corte la palabra, hay un tema que es importante ir recapitulando. La Asamblea Legislativa el primer año trabajaba como una máquina, ¿no? Constante. Había la premura del tiempo, la premura de la aprobación. Vamos a seguir hablando sobre este tema. En el siguiente bloque, el tema del tratamiento y la discusión. Pero doña Marcela Rebollo ya me vio y creo que quiere tener la palabra al principio del siguiente bloque. Al principio del siguiente bloque, hagamos una pausa y ahorita volvemos. Esto que vivimos empezó hace algunos años cuando YPFB recuperó nuestro gas. Gasolina, hidrocarburos, no es pasado, es futuro, es progreso, es salud y bienestar. Porque es para todos, para Sergio, para Juana, para el Pepe, la Felipa, para el Sebas y el Esther. Los papás que son solteros, las mujeres que son juez, productores, campesinos que se duermen a las 10. Futbolistas sin chuteras, luchadoras con glamour, las modelos despeinadas en un bus se van de tour. 8 años ya pasaron, el país está así, cientos de miles de tubos ya conectan el país. Gas es para todos, YPFB, hoy es de todos, la red de gas es para todos, YPFB, hoy es de todos. Llega el gas argumentando a
Jacinto el bigotón, Jorge que es el subgerente de una empresa que creció. Los rockeros usan chulos, el casero está online. Los yatiris tienen fans, sus esposas se nos hay. Hoy los hippies el rockor lo tocan con paz y amor. Sus mamás sirven la cena cocinada al vapor. Los que siguen a la verde, los que lloran sin pudor por su equipo que ha ganado o que alguna vez perdió. Los que comen majadito, los que aman el chicharrón, los que toman un vinito, los que tienen corazón, los que creen que es posible un futuro construir, los que sueñan y se esfuerzan, los que amamos el país. Es para todos y es de febrero. Hoy es de todos, la red de gas. Es para todos y es de febrero. Hoy es de todos. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Este 7 de agosto, las Fuerzas Armadas invitan a su pueblo a la gran parada militar. No faltes. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. De agosto, Día de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Hablamos del proceso postconstituyente aquí en Palestra Política, en Avella la Televisión. Si usted se está incorporando a nuestra señal televisiva. Habían quedado cosas sueltas todavía, ¿no, doña Marcela? Estábamos hablando del tema de la nacionalidad de las leyes, ese criterio fundante de la Asamblea Legislativa. A ver. Tú, Gabriel, preguntabas cuál sería la característica para considerar las leyes nacionales y tú decías deberían ser profundamente bolivianas, hechas en Bolivia, como si nosotros, te decía yo, fuéramos una isla y no tuviéramos influencia y no influyéramos también en la región, en el mundo. ¿Qué hace una ley que sea boliviana? El carácter y la calidad de la deliberación. El carácter y la calidad de la deliberación para lo que fue la expectativa de una nueva asamblea significaba deliberar con la gente, deliberar con los sectores, deliberar con las regiones, pero de manera plural. Aquí, como ha mencionado Rosalía, hacen deliberaciones, pero hacen deliberaciones entre los sectores sociales estrictamente ligadas al MAS. Solamente en leyes como la ley de autonomía y descentralización se amplió un poco más el debate y fue enriquecida, etcétera. La mayoría de las leyes llegan del Ejecutivo y eso tú eres periodista, has cubierto la Asamblea y sabes de la frustración porque llegan las leyes dominantemente del Ejecutivo. Bien. No tiene la Asamblea Bien. Condiciones para generar deliberación
y cuando si podemos analizar el reglamento, te darás cuenta que es una ley, es un reglamento que no está abierta a la deliberación en términos de la aprobación y discusión de leyes. Ahora, la Constitución misma dice que legislativo y ejecutivo tienen que coordinar, ¿no? Sí, entonces, pero ¿cómo le hacemos? Ahora, yo suelto una pregunta. Parte de la Asamblea Legislativa, cuando también hay un fenómeno en esa asociación más MCM, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, casi simultáneo, ¿no? Ahora, lo que yo quería preguntar, no sé, me lo anoté por ahí. ¿No se deliberó de manera plural? ¿Usted está de acuerdo con eso? Lo que pasa es que todavía la partidocracia cree que ellos son el núcleo de las decisiones políticas en el país. Todavía no entienden que la deliberación pasó de la partidocracia a los movimientos, a las organizaciones sociales. Y en ese sentido, este nuevo periodo que estamos viviendo, los actores han cambiado, es decir, hay un cambio de actores, donde los dominados hoy día han tomado el poder, no solamente para tener algunos cargos en el Ejecutivo o en el Legislativo, sino para trazar su propio futuro a largo plazo. Y en ese marco es que los proyectos de ley con prioridad hoy día se deliberan, se discuten, se analizan con las organizaciones sociales, preferentemente antes que con los partidos políticos. Porque los partidos políticos representan más a una partidocracia que ha sido ya cuestionada en el 2003 y que por lo tanto ha provocado la desaparición de varios partidos políticos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la ley del artesano, de la ley del microempresario, a sectores a los cuales yo he representado, donde hemos trabajado nosotros el proyecto de ley. Y nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Economía, hemos coordinado con los diputados que tenemos ahí, representantes del sector, para tener una ley que favorezca al sector. Lo propio ha ocurrido con otros sectores que hoy día tienen las leyes que han sido consensuadas principalmente con ellos. Entonces, yo entiendo que la deliberación no solamente tiene que estar en la Asamblea, entre los diputados y senadores, sino que fundamentalmente con la población, porque los beneficiarios, los afectados o los no afectados de una ley va a ser la población, al sector al cual va a beneficiar un proyecto de ley. Por lo tanto, entendemos que ese cambio de actitud, antes venía como receta y ahí se tenía que aprobar. Hoy día se construye desde las bases los proyectos de ley en función a la dirección, al objetivo que tiene cada proyecto de ley. El caso de la Ley Marco de Autonomías, por ejemplo, donde ha participado Fabián Yazic, uno de los impulsores, yo creo que cerebro de esa ley, no podríamos decir que es una ley ajena, que ha sido consensuada o concebida por extranjeros, sino por gente boliviana que tiene la visión clara de lo que tienen que ser las leyes en nuestro Rosalía, país. ¿partidos o sectores sociales? ¿Cómo se construye ahí? Yo encuentro una contradicción en lo que plantea Marcela. En el principio del programa, lo que veíamos cuando se hacía el análisis y que es efectivo, es que los asambleístas legislativos titulares tienen 3 semanas para sesionar y 1 semana para hacer trabajo territorial, para volver a su territorio. Además, mientras tanto, el suplente asume, ¿no? Y mientras tanto, esas 3 semanas que está el asambleísta deliberando, el suplente está deliberando en territorio y va 1 semana, o sea, se hace un intercambio para que el territorio no esté abandonado, para que las organizaciones sociales, para que el pueblo, o sea, y esto ya se aplica desde la Asamblea Constituyente, para que el pueblo constituyente trabaje también. Entonces ahora también tendría que ser el pueblo legislativo. Eso significa que los asambleístas no están cumpliendo su rol. Ella también es asambleísta legislativa actualmente. Entonces, el rol de los asambleístas es trabajar en territorio y recoger las leyes, volverlas a llevar. Es un proceso de ida y vuelta. Entonces, no está cuestionando ella el mismo rol de la Asamblea Legislativa actualmente, es la duda que yo tengo. Ahora, hay elementos que relativizan mucho las posturas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de partidos o sectores sociales, cómo nos movemos, ¿no? Si a eso le aplicamos el grado de representatividad, también se puede complicar, ¿no? Si tengo una bancada menor en proporción, es más difícil que participe en todas las leyes. Y otro elemento, ¿no? También haciendo cobertura lo veíamos, a veces el titular va por un lado y el suplente va por otro lado,
en un mismo partido, doña Marcela. Bueno, espero que me des el mismo tiempo, 3 contra 1. No, adelante. ¿3? No, a mí no me diga. No, yo no estoy dando opinión, estoy dando contexto. Sin embargo, bueno, siempre se puede tratar de ocultar el sol con un dedo, pero es muy difícil. Lo evidente es que es una asamblea que no ha tenido ni agenda ni recursos. Podríamos verle el destino de los recursos que gasta y en qué gasta la asamblea. Y podríamos ver, por ejemplo, el escaso recurso que existen y que no ha alcanzado siquiera a los diputados uninominales, yo soy uninominal, en lo que hace a las plataformas ciudadanas, que fue una propuesta nuestra para conectar a los parlamentarios, particularmente a los uninominales, con el debate permanente. Pero eso no se puede hacer porque deliberación no es pues llevar a una organización, mostrar la ley, etcétera. Es una construcción, pero además con una deliberación de fondo, pues en el Parlamento. ¿En qué Parlamento de la región, dime tú, Gabriel, o dígame se aprueba un presupuesto general del Estado en una sesión de 1 hora y media? O sea, no reduzcamos el tema a si hay contradicción entre partidos y organizaciones sociales. No hay contradicción, es un falso debate. Hay sectores que tienen interés porque son afectados o porque proponen la ley en una discusión profunda. Pero también en el Parlamento, que es la síntesis de la representación nacional, es donde se deben dar procesos de debate. Yo quisiera que veas cuánto tiempo ha llevado, por ejemplo, leyes que tienen como antecedente este alto de hojas, como, por ejemplo, todo el proceso del enjuiciamiento a las 2 magistradas. Es medio metro de hojas que nos piden que aprobemos en 48 horas, ni siquiera en 48 horas, 24 horas. Yo quisiera saber, yo no creo tener esa capacidad y imagino que tampoco los diputados del oficialismo sean capaces de, en un tiempo tan corto, tener el conocimiento suficiente, los instrumentos suficientes para emitir una opinión y entrar a una deliberación mucho más profunda. Ahora, ese es un aspecto importante, ¿no? Veamos a lo que alguien se está metiendo cuando se entra en carrera electoral para el legislativo. Ha bajado la calidad de debate de las leyes por tratar de ir avanzando en el cumplimiento con demandas sociales, don Jorge, y este aspecto, ¿no? Que le pongan en su casillero, por ejemplo, una ley que va a ser tratada de aquí a 2 días, dependiendo de la magnitud de la ley, para tener el control, al menos conocimiento del debate. El problema, Gabriel, es que la ley se concibe ahora desde la construcción de la participación de los sectores. Por ejemplo, la ley minera, ¿no? 3 años han estado debatiendo, consensuando entre cooperativistas, trabajadores. Al final llega el proyecto a la Cámara de Diputados, donde se dice que se tiene que aprobar sin mover ni una coma, y de pronto los diputados se encuentran algunas observaciones y devuelven, y nuevamente se instala una mesa donde participan los actores, y son ellos al final los que dan visto bueno para que la Asamblea lo apruebe. Entonces, nosotros sentimos que hoy día la construcción de las leyes está fundamentalmente basada en la participación de la población. Y por eso quizás llega a la Asamblea, ya sea a diputados o a senadores, donde ya muy poco se tiene que hacer porque ha sido consensuado y ha sido construido con los actores. Por lo tanto, querer cambiar en función a una visión ajena a lo que responde la Constitución política del Estado, o en función a una visión política de un sector opositor que se tenga en la Asamblea, ya distorsionaría el objetivo, la naturaleza de la construcción de esa ley que ha venido desde abajo ya concebida. Ahora, una pregunta para Rosalía. Dado el caso que la bancada opositora o la que le toque ser oposición no tenga un número tan reducido, que supere el tercio, que digamos es lo que teóricamente tiene que ser, ¿la posición cambiaría? ¿Se tendría que, o sea, la postura de negociar aquello que está consensuado cambiaría, teniendo en cuenta que si se tuviera un nuevo margen, una nueva distribución dentro de la Asamblea?
Yo creo que lo que no tiene que dejar, lo que no tiene que cambiar es el trabajo con las organizaciones, el trabajo con la sociedad civil, organizada y no organizada. Yo creo que va a seguir, yo creo que espero la verdad que haya momentos de mayor debate legislativo que signifiquen también mayor debate en la sociedad. Han habido momentos de amplio debate en la sociedad, que ha sido en la construcción de la Asamblea Constituyente, el proceso constituyente, la construcción de la Constitución Política del Estado y la construcción de las 5 leyes. No solamente se ha debatido en el legislativo, también se ha debatido en la sociedad. Ahora, después de 6, 8 años, como que la sociedad también ha bajado tensión, como que siente que se han cumplido varias demandas. Pero considero que en algún momento van a volver a generarse demandas y ahí considero que se va a tener que trabajar mucho como sociedad en el tema de principios y valores. Entonces yo creo que ahí se va a volver a generar el debate en la sociedad y en la Asamblea Legislativa más allá de la composición. Bien, cortito, doña Marcela, ¿cambiaría la realidad si habría más fuerza de la oposición, digamos, en la Asamblea? No sé. Esta visión de que solo se consensúa o que primordialmente se consensúa con sectores y ya no tanto en el debate legislativo. Yo quiero decirte que en el ejemplo que ponía el concejal en la ley minera, fue la oposición la que advirtió que esa ley aprobada tal como había instruido Evo Morales era una traición a la patria, era una traición a la Constitución y fue gracias a un resquicio de debate que se advirtió sobre ese riesgo. Pero él acaba de darnos la razón del fracaso de la primera Asamblea Plurinacional, porque dice, llegan leyes y no pueden ser desvirtuadas, entonces para lo que está creada la Asamblea no tiene sentido, es la deliberación, es la confrontación de ideas, es la propuesta, es la visión alternativa de una redacción posible. Pero si la mitad de las leyes te llegan supuestamente de las organizaciones sociales ya consensuada y entonces la Asamblea se convierte en una instancia de mero trámite, de formalidad, es que la has matado en el espíritu y en el origen. Y la otra mitad te llega del Ejecutivo con la misma instrucción como la del vicepresidente de decir al Senado que aprueben y con una pena o con una sentencia fuerte a las 2 magistradas. Entonces, ahí ya está definido el rol y la formalidad, lamentablemente, que la Asamblea en la gran mayoría de las leyes, no digo en todas, pero en la gran mayoría de las leyes ha cumplido. Entonces, es realmente quitarle... Ha cumplido. En una parte muy poca, sí. En algunas en las que ha habido deliberación o discusión, si por ejemplo, en mi comisión yo puedo marcar una ley que todavía no está aprobada, pero que ha tenido participación, que es la ley de protección a los animales. Si hay cumplimiento en cierta parte, ¿no hay fracaso? ¿O sí hay fracaso? En un porcentaje muy pequeño y entonces ¿de qué estaríamos hablando entonces, don Jorge? Y existe deliberación, ¿no? Porque si hay una ley que la oposición o los diputados o senadores identifica que va en contra de la Constitución, deliberan y devuelven. Pero en la mayoría de los casos yo siento que no hay la propuesta, no hay la capacidad de poder generar debate sobre un proyecto de ley. Y además, Gabriel, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Resulta que el Movimiento Sin Miedo también administra en este marco postconstituyente un gobierno municipal que es La Paz, que tiene un consejo municipal que ahora tiene facultades legislativas. Y ahí yo como concejal, hace 4 años veo que lo que están criticando a la Asamblea Legislativa Plurinacional lo hacen igual o peor en los consejos municipales, especialmente en el Consejo Municipal de La Paz, en estos últimos 3 años y medio aproximadamente, donde las leyes llegan y se aprueba por más debate que exista, tiene que aprobarse tal y cual enviado al Ejecutivo. Bien. Los POAs se aprueban en 24 horas, ¿no? Llega el viernes y el lunes ya están aprobando, sin ningún tipo de margen para que los concejales puedan también revisar, analizar el PO. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo, o sea, se critica, pero no se practica en la misma dimensión que lo están haciendo. Antes de darle la palabra a Rosalía, veamos lo que opina la gente sobre este proceso de implementación de la Constitución, y más referido a la Constitución misma. A mí me parece muy importante esto de la inclusión de las personas que tienen ya sea talentos diferentes o personas que son discriminadas por no tener alguna habilidad. Más o menos, ¿no?
el Estado está queriendo cambiar, pero no mucho siempre. Lamentablemente la Constitución tiene serias aberraciones en el sentido de que todo queda en teoría, algo escrito en papeles y no se cumple. Para mí están bien, porque van en favor, o sea, de las personas, del medio ambiente y cosas que se habían dejado de lado, ahora se les da más importancia. Lamentablemente la Constitución tiene serias aberraciones en el sentido de que todo queda en teoría, algo escrito en papeles y no se cumple. Las culturas por un lado, por el otro lado también el tema de inclusión, en lo que están tratando de tocar todo lo que es maltrato escolar, inclusive el tema de discriminación dentro de los colegios, ¿no? Que llegue a todas las personas, que no se quede ahí estática como ley solamente, que llegue para todos, así para realidad, campo, ciudad, todos. Para mí en buena forma, porque realmente antes había mucha discriminación, ahora casi ya no hay eso, el racismo, digamos, había mucho racismo antes, ahora yo veo que no ha cambiado harto en ese aspecto. El Seguro Universal de Salud es lo más importante que se ha gestionado en este tiempo, ¿no? Que se amplía atención a personas con discapacidad, al menor de 5 años, a la persona mayor de 60, y también a la madre en edad fértil, ¿no? A la mujer en edad fértil, a la cual se apoya. Esto es un gran avance y pienso que a posterior se va a llegar a cubrir la totalidad de la... A ver, esa es una parte de la percepción ciudadana, ¿no? Es una fotografía de un momento, de una circunstancia, pero que refleja una cosa, que la ciudadanía, la población, está muy al tanto de lo que los legisladores hacen y ese rol es muy importante. A ver, Rosalía, algo que podamos complementar en esta ronda. Bueno, ver a la gente y el análisis que hace a mí me mueve el corazón, porque refleja, ¿no? O sea que primero el objetivo, se ha logrado el objetivo con la Constitución, reflejar la realidad que vivíamos, destapar, o sea, estaba muy tapado toda la discriminación y las contradicciones internas. Se ha sacado a luz y se ha dicho queremos un país mejor. Y el reto ahora es seguir construyendo. Nosotros estimábamos como asambleístas constituyentes que este proceso de construcción y construcción de un nuevo Estado iba a durar un estimado de unos 20 hasta unos 30 años. Estamos en el camino, tenemos recién 8 años de este proceso y estamos avanzando. Desde su promulgación del 2009 son 5 años en realidad y estamos avanzando poco a poco. El Estado que teníamos, la Constitución que hemos tenido reflejaba también estas contradicciones internas y ahora lo que queremos ir, si vale el término, deschipando la sociedad, la realidad, las contradicciones para construir un mejor mañana para nuestras generaciones y creo que lo estamos avanzando Made in Bolivia. Vamos sintetizando este segundo bloque de participaciones. Yo les propongo a la siguiente vuelta a ver si podemos hacer un tema de autoanálisis, ¿no? Nos analicemos como de repente opositores, como oficialistas y hemos escuchado los argumentos y dar la lección, dar la enseñanza o dar la previsión para ver qué sugerencias se pueden dar a la nueva composición de la Asamblea Legislativa que va a ser en pocos meses nada más. Corte y volvemos. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo, porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Una nueva generación de estudiantes cambia los cuadernos por las computadoras. Comenzó la entrega de 160.000 laptops a los estudiantes de sexto de secundaria en todo el país. Su pantalla táctil y el lápiz óptico convierte esta computadora portátil en una tableta. Cuenta con sensor de temperatura, cámara web giratoria y microscopio. Equipada con 2.000 textos de sociología, de historia, de literatura nacional y universal. Tiene 30 aplicaciones de matemáticas, física, química, animación y astronomía. Una laptop
hecha por manos bolivianas para estudiantes bolivianos. La entrega de los equipos es gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. De la pizarra a la computadora. Este 7 de agosto, las Fuerzas Armadas invitan a su pueblo a la gran parada militar. No faltes. Con fuerza y trabajo, de oriente a occidente. Abrimos más caminos con carreteras y puentes. Todos los bolivianos unidos por el cambio, con nuevas carreteras recorremos Bolivia. Me siento orgullosa de ser boliviana. Integrando Bolivia, el cambio ya llegó. Miramos el futuro para vivir mejor. ABC, resultado del proceso de cambio, uniendo Bolivia. De La Paz, orgullo paceño, victoria regional. Gracias a la nacionalización del sector eléctrico y la eficiencia del gobierno de Evo Morales, la corporación ENDE invierte en toda la cadena del sector energético, generación, transmisión, hacia la cobertura total. Termoeléctrica El Quenco, línea de transmisión Cochabamba-La Paz, subestación La Cumbre, línea de transmisión Caranapi-Trinidad, hidroeléctrica Miquillas. Son algunos de los proyectos ejecutados y en ejecución que afirman nuestro liderazgo. En La Paz, la corporación ENDE es de La Paz. Inversiones totales es seguridad energética. De La Paz, vamos por más. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE. Una nueva generación de estudiantes cambia los cuadernos por las computadoras. Comenzó la entrega de 160.000 laptops a los estudiantes de sexto de secundaria en todo el país. Su pantalla táctil y el lápiz óptico convierte esta computadora portátil en una tableta. Cuenta con sensor de temperatura, cámara web giratoria y microscopio. Equipada con 2.000 textos de sociología, de historia, de literatura nacional y universal. Tiene 30 aplicaciones de matemáticas, física, química, animación y astronomía. Una laptop hecha por manos bolivianas para estudiantes bolivianos. La entrega de los equipos es gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. De la pizarra a la computadora. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Con fuerza y trabajo, de oriente a occidente. Abrimos más caminos con carreteras y puentes. Todos los bolivianos unidos por el cambio, con nuevas carreteras recorremos Bolivia. Me siento orgullosa de ser boliviana. Integrando Bolivia, el cambio ya llegó. Miramos el futuro para vivir mejor. ABC, resultado del proceso de cambio, uniendo Bolivia.
agosto, Día de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Estamos en Palestra Política, había ya la televisión, en este espacio de todas las noches que se ha ido convirtiendo en el favorito suyo. Hablamos de este proceso postconstituyente, año 2009, año 2014, el tema legislativo. Habíamos quedado en el esfuerzo de hacer una autoevaluación. Doña Marcela Rebollo, si tuviéramos que evaluar y sugerir mejores aspectos para el desempeño legislativo como tal, sin mirar de repente lo partidario, ¿qué se debería mejorar? ¿Qué hay que cambiar? En ningún momento te planteo una posición partidaria, Gabriel. He planteado mi experiencia y mi visión, que por supuesto tiene una mirada crítica y tiene una mirada también propositiva. Y yo quiero decirte que lo que la Asamblea tiene que mejorar es la calidad de la deliberación. Indefectiblemente, si quiere recuperar prestigio y no quiere terminar como la institución concentradora de la crisis, de una crisis que va a llegar en un tiempo. ¿Por dónde pasa esa calidad de pasa deliberación? Por el tiempo, primero pasa por el encuentro, la deliberación con la población. En segundo lugar, pasa por los instrumentos y mecanismos que tú tienes para informarte y tener una visión más plural. Pasa por el tiempo y por los mecanismos y las condiciones materiales que tú tienes para deliberar. Finalmente, el otro elemento que tiene que mejorar el órgano legislativo es la calidad y la efectividad de la fiscalización, porque la propuesta legislativa, la iniciativa legislativa la tiene el ciudadano, la tiene el legislador, pero también tiene el ejecutivo y tiene el órgano judicial inclusive, y sin embargo la función, la competencia privativa del órgano legislativo es la fiscalización. Y siendo un tema tan importante, finalmente, por el hiperpresidencialismo que tenemos y porque no tiene autonomía, lo que no quiere decir coordinación, porque cuando se critica la falta de autonomía, inmediatamente la respuesta es, pero hay coordinación. Lo que no quiere decir, coordinación no está reñida con la autonomía, y ahí es fundamental que el Ejecutivo respete al legislador en su función y en su competencia privativa de la fiscalización, que es fundamental a la luz de la transparencia, a la luz de los procesos y a la luz de la respuesta de demandas o de información que requiere a través de un diputado o un senador, cualquier ciudadano en el territorio nacional. Entonces, yo creo que esas dos funciones, esas dos competencias tienen que ser garantizadas en la próxima legislación, si es que en el próximo periodo, si es que se quiere revalorizar el rol de la Asamblea Plurinacional. Ahora, estos aspectos pasarían por un cambio de reglamento de repente, pero lo que me llama la atención, dice calidad del debate. Don Jorge Silva, ¿qué se debe mejorar? Yo creo que la propuesta de la oposición. Sí, pero internamente, si tuviéramos que hacer un autoanálisis. Sí, está el reglamento, lo que falta es, yo veo visión de debate. Podemos y Convergencia casi han sido lo mismo, esperemos que en esta otra legislatura la oposición tenga una propuesta debatible que pueda enriquecer el debate y la deliberación en ambas cámaras. Porque si solamente entendemos el debate y la deliberación para insultar, criticar y generar adjetivos personales, vamos a caer en lo mismo. Es decir, la oposición no está generando propuestas debatibles, no está planteando propuestas que respondan a otra visión, donde podamos confrontar ideas. Por más que tengan calidad o no los representantes que lleguen, si no hay una propuesta que debatir,
que responda a otro tipo de visión, vamos a caer en lo mismo. Es decir, hemos visto una oposición que ha caído en el mismo rol y en la misma tarea de la anterior oposición. Nos falta mucho, sin lugar a dudas, 5 años estamos con la nueva Constitución y, por supuesto, la implementación de estas competencias que ahora tienen los gobiernos subnacionales recién se está digiriendo. Es más, yo te puedo decir que de los 339 gobiernos municipales que tenemos en Bolivia, los cuales ya tienen facultades legislativas, solamente 39 están ejercitando esa facultad. 300 siguen trabajando con la anterior normativa que nos ha dejado la participación popular. Entonces, ahí necesitamos mecanismos más ágiles que nos permitan ejercitar estas facultades legislativas, trabajar nuestras cartas orgánicas. Por ejemplo, no tenemos una carta orgánica en el país. Ejercitar la facultad legislativa para generar leyes locales, departamentales y, por supuesto, generar mecanismos que permitan también al interior de los consejos municipales, las asambleas departamentales, que son entes ahora legislativos, que tienen que legislar en función a lo que establece la ley, la Constitución y la Ley Marco de Autonomías, facilitar mecanismos que permitan la participación efectiva y objetiva de los legisladores subnacionales. Rosalía, ¿qué se debe mejorar? Yo voy más allá, ¿no? Los asambleístas legislativos como representantes no vienen de la estratosfera, vienen de una realidad concreta donde antes la política ha sido muy desvirtuada como una politiquería, una política que antes se practicaba con mucho prebendalismo, corrupción, nepotismo y todos otros vicios. Entonces, el objetivo, si es que no tenemos asambleístas legislativos con formación ideológica, con construcción ideológica, lo que va con valores, principios, el riesgo es que se desvirtúen y todo lo que antes han criticado lo vuelvan a absorber. Entonces hay que trabajar mucho ahí en la profundización del objetivo real de la política y evitar que se desvirtúe para trabajar con la sociedad y hacer transformaciones de fondo en nuestra sociedad. Última ronda antes de las conclusiones, doña Marcela. Don Jorge decía línea, mucho se ha hablado de una oposición con línea, con ideología y demás cosas. Y recordábamos, ¿no? Y hablábamos también en el corte, el tema, más allá del MSM, ¿no? O sea, no es un tema concreto. Veamos la otra acción de la oposición, Convergencia Nacional. Han habido posiciones muy divergentes, ¿no? Y no ha habido una sola línea. Peleas a comienzos de año. No voy a opinar sobre una bancada que no conozco, sobre una visión, una posición de políticos que no conozco. ¿No cree que afecta eso? Yo creo que sí afecta una oposición coherente, en lo posible no flexible a ser comprada por el oficialismo, porque eso también ha pasado. Pero lo que no es admisible es que no hubieran habido propuestas. Solamente para hablar una última iniciativa legislativa ciudadana sobre el que yo he participado y un conjunto de diputados hemos participado y hemos propuesto la ley, es la ley del Sistema Nacional de Estadística. Luego del desastre del Censo de Población 2012, las consecuencias, el país no tiene, después de Banzer, una nueva ley del Sistema Nacional de Estadística que la Constitución claramente instruye. Pero ¿qué pasa? Han habido propuestas. Han habido propuestas y han habido propuestas de fiscalización y de comisiones especiales. Yo he propuesto la primera comisión especial de investigación a asesinatos de mujeres, que con la mayoría masista me la ha negado, como si fuera un tema personal y no fuera un tema de interés nacional. Pero en el reglamento tiene una lectura viciada, porque cuando entra una ley, sea de todos los diputados que proponen una ley, se vota la ley sobre la cual se va a discutir. Lo que sucedía antes era que las 3 leyes o las 2 leyes eran la base para la discusión sobre la propuesta de una. No, aquí lo que ha primado es el voto por una de las leyes y prácticamente desechando la otra. Y no es verdad, pues es una muletilla del MAS decir no hay propuestas, por Dios. Yo doy fe de ello y yo misma me siento absolutamente marginada y acallada en mis propuestas de iniciativa legislativa. Don Jorge Silva. Bueno,
Ya la historia nos da a conocer eso, por más que traten de justificar. Tú debates una ley contra otra ley. Por ejemplo, en el tema de control social, escuchábamos a Marcela que es una ley que no sirve, y una serie de adjetivos. La pregunta es, ¿y ellos han presentado alguna propuesta alternativa a ese proyecto de control social? Hemos presentado. ¿Y por qué no lo han remitido, digamos, o lo han repercutido a las instancias subnacionales? Porque te comento que en el Consejo Municipal de La Paz han aprobado una ley de control social totalmente inconstitucional, inclusive antes que la Asamblea Legislativa promulgue la ley de control social, el gobierno municipal ya tenía su ley de control Tratamos de centrarnos social. en ejemplos más del Pero él es legislativo mayoría nacional. en el directorio, porque yo creo que A ver, es don una Jorge, autocrítica, digamos, por respetemos su un ratito los debilidad Don Jorge. legislativa. Sí, si me deja hablar Marcela, nosotros le escuchamos y no le interrumpimos, pero ella siempre está cortando. Pues es un tema de visión, de propuesta, de capacidad, Gabriel. Mientras no tengamos eso, yo he sido diputado, pues, y sé que cuando la oposición pedía la palabra era para utilizar la hora que tenía de participación con la finalidad de alargar el debate y de hacer fracasar la aprobación de un determinado proyecto de ley. Hoy día no ha cambiado. Sí, las intervenciones que vemos en los medios de comunicación, yo he participado en algunas sesiones, no ha cambiado. Es decir, utilizan la palabra no para debatir, no para deliberar el objetivo central del proyecto de ley, sino para acusar al gobierno, para sacar provecho personal o atacar políticamente. Eso definitivamente le quita méritos pues a la calidad y a la capacidad de un ente deliberativo que debería ser como es la Asamblea. Rosalía, haber visto de afuera como actora constituyente en algún momento, ¿hay cosas que no han cambiado dentro del legislativo? Como todo, todavía hay resabios. Se dice que no hay debate, pero yo aquí veo un amplio debate. Entonces, creo que es un país en construcción y creo que lo estamos debatiendo, le estamos poniendo el hombro desde diferentes espacios, todos los actores políticos, con todas nuestras contradicciones. Y hay resabios, pero hay que seguir avanzando. O sea, en el debate y en la construcción yo veo mucho debate, o sea, no veo que no exista. ¿En qué esferas, en dónde? Ahí van, ¿no? O sea, ¿en qué medida se va cumpliendo el rol? ¿Y qué resabios ve? O sea, las contradicciones, el tema de a veces querer manejar un protagonismo extremo sin hacer una transformación real. O sea, a veces hay actores políticos que buscan un protagonismo, aparecer en cámaras, utilizar el debate para alargar, y cuando en realidad no se va trabajando en la tarea que nos ha designado el pueblo, la sociedad. El ejercicio de este programa es que podamos escucharnos, ¿no? Podamos escucharnos. Me dicen en producción que hay Reloj del Sur, ¿no? Conclusiones en Palestra Política. Les avisamos, les advertimos a nuestros panelistas que tienen un minuto para dar su mensaje, su conclusión, su lección de repente de vida, lo que ustedes vean conveniente, en un minuto. Adelante, doña Marcela Rebollo, estamos en el Reloj del Sur, el tiempo gira al revés. Adelante. Bueno, que el desafío de los próximos diputados y senadores es muy grande, es revalorizar, reconducir y darle a la institución denominada Asamblea Plurinacional, que es por esencia legislativa, darle el sentido de la representación plural, de la voz plural y de la decisión colectiva, si existe realmente la voluntad y la decisión de recuperar ese espacio o de construir ese espacio como el espacio donde verdaderamente se expresa la voluntad de las regiones, de los pueblos, de los sectores, de hombres, de mujeres y de jóvenes en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, justo a tiempo. Don Jorge Silva, a ver su mensaje, sus conclusiones de Palestra Política. Continúa el proceso postconstituyente definitivamente y la nueva Asamblea tendrá que debatir y proponer propuestas, proyectos de ley que estén enmarcados en la pluriculturalidad, en el tema autonómico y en el nuevo modelo económico. Definitivamente leyes que orientan a que la población tenga los derechos fundamentales que reza la Constitución, más vivienda, más educación, más salud. Por supuesto, va a enriquecer el proceso de construcción de este Estado plurinacional que estamos viviendo. Muy bien, don Jorge, ha quedado, bueno, ahí está sonando. Rosalía, su mensaje, su conclusión tiene un minuto, aprovechelo con todo.
con todo. Eso. También como constituyentes nosotros seguimos vigilantes. Decíamos, va a acabar el proceso y a nuestras casas, imposible. Seguimos vigilantes de todo este compromiso, de esta construcción, de este reto postconstituyente. Y el mensaje para los futuros asambleístas es, ¿no?, dejar atrás los resabios a través de una formación ideológica profunda y un compromiso real con nuestro pueblo. Seguir respondiendo a la realidad del pueblo, que es como se ha hecho la Constitución Política del Estado y se ha reflejado para seguir transformando. El reto está ahí, la Constitución. Bien, gracias Rosalía. Amigos, hemos concluido este tema de palestra política. Este proceso postconstituyente, gracias a nuestros panelistas, doña Marcela, don Jorge, Rosalía. Lo concreto es que es bien difícil ser legislador, ¿no? Se ve, uno que ha estado ahí viendo lo que sucede, lo puede percibir. Sin embargo, el desafío está hecho, ¿no? La capacidad de seducir mediante ideas al adversario, de abrirse al debate, de cumplir con su electorado, son varias cosas, ¿no? Y esta vara se eleva cuando uno también es joven, cuando tiene mayor votación. Lo que a continuación viene es el anuncio de lo que vamos a hacer mañana a las 22 horas. Mañana 6 de agosto hay programa de palestra política y vamos a analizar todo el mensaje del presidente Evo Morales a los bolivianos. Mañana en Sucre, desde las 8 en concreto, empieza la sesión de honor. Amigos, a nuestros panelistas nuevamente muchas gracias. Nos vemos dentro de 24 horas. Buen descanso, permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado